llegaste al paso 3. Ya estás en la mitad de este paso a paso para ir del caos al orden. Yo sé que acá ya empezaste a sentir que el orden se acerca. Sé lo poderoso que es matar el baúl. Y si ya lo hiciste en el paso 2, debes estar sintiendo también lo poderoso que fue. Lo que te propongo en este paso es un nuevo orden. Este tercer paso es el que va a hacer que mantener el orden sea algo realmente definitivo y mucho, pero mucho más sencillo que antes. Y en este paso, antes de que podamos establecer ese nuevo orden, como siempre, necesito que entendamos por qué lo hacemos. Entonces te quiero hablar sobre la libre elección. Y para eso te voy a contar un pequeño cuentito, que te dejo el texto acá abajo en los materiales adicionales de este paso a paso, que habla sobre la libre elección y cuenta un cuento de María Montessori en una de sus escuelas. Ella cuenta que en sus escuelas, al principio, toda esta metodología se formó en base a la observación y a la práctica, entonces al principio era como todas las escuelas que nosotros conocemos, o por lo menos los que hicimos la escuela en los 90, que es la típica escuela con las mesitas y que al fondo del salón tiene como un mueble, ¿no? Que es el mueble de la maestra, le decía yo, con 2 puertas, así en mi escuela tenía 2 puertas y ese mueble estaba trancado con llave. En las escuelas Montessori también existía ese mueble, era un mueble que tenía todos los materiales estos que ella había estado desarrollando, pero que se guardaban ahí y quien tenía acceso era la maestra con una llave. Un día la maestra se olvidó de trancar ese mueble y cuando entró al salón los niños habían descubierto que el mueble estaba sin trancar y habían estado sacando los materiales. ¿Sí? Estaba sacando y llevando a su lugar de trabajo. Y entonces la maestra lo primero que pensó fue vándalos, ¿no? Tipo, invadieron, mal enseñados, no sé qué hacen tocando todas las cosas. Y María, que estaba en ese momento en el salón, le dijo, esperemos a ver qué pasa. Y se dio cuenta que los niños eran capaces de elegir con qué querían trabajar y que al elegir lograban una concentración mucho mayor. Y entonces decidió diseñar nuevamente ese salón para que los materiales estén al alcance de los niños y que siempre tuvieran la oportunidad de elegir. Ahora, no era solamente elegir qué material, era elegir también qué área querían trabajar. Entonces, en una sala de aula Montessori están divididos los materiales en área sensorial, área de matemáticas, área de ciencias, vida práctica, en diferentes lugares de un mismo ambiente, pero en unas especies de islas de cada conocimiento. Entonces hay una primera oportunidad que es que elegir qué área voy a trabajar y cuando estoy dentro del área elijo qué elemento voy a usar, qué material voy a usar. Cuando traigo el elemento además tienen la opción de elegir cómo trabajar, si lo van a hacer en una mesa, sobre una alfombra en el piso, por ejemplo. Y cuando terminan de trabajar, el límite, digamos, la regla es para poder usar otro material necesito dejar pronto para que otro niño lo pueda usar. Entonces lo devuelvo al lugar. Y esto es lo que vamos a trabajar ahora. Cómo mantener el orden generando islas, pero sobre todo, más que el orden, en este tercer paso, el foco va a ser la concentración, porque a través de la concentración nuestros hijos van a lograr jugar con autonomía. ¿Y qué otros beneficios tiene esto de la elección, de la libre elección? Te los voy a decir todos para que no te quede dudas de que se lo tenemos que proporcionar, que tiene que estar en el ambiente. El primer beneficio es que aumenta el desempeño. ¿Qué significa esto de que aumenta el desempeño? Bueno, cuando yo elijo, tengo una mayor voluntad y una mayor dedicación a lo que estoy haciendo, ¿no? Porque parte de una motivación intrínseca, o sea, parte de que yo quiero hacer eso. Y cuando yo quiero hacer, le pongo más energía a lo que estoy haciendo y eso lleva un mejor desempeño. No aplica solo para niños, aplica para todos. Aumenta la perseverancia y con eso la tolerancia a la frustración.
Cuando nosotros elegimos, toleramos más seguir insistiendo hasta que nos salga, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que cuando hay elección por la actividad, toleramos 4 veces más antes del abandono. Toleramos 4 veces más frustración antes del abandono. Me preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo ayudo a mi hijo a tener mayor tolerancia a la frustración? Veo que se frustra muy rápido y que abandona todo lo que empieza y que no logra concentrarse en las tareas que le proponen en la escuela. Y bueno, gran parte de eso viene de la mano de que no tienen realmente la oportunidad de elegir qué hacer. Pero además, la tolerancia a la frustración es algo que se trabaja y cuanto más alto es nuestro umbral, más flexibles somos también en tolerar la frustración en actividades que son sugeridas desde fuera. Entonces, lo que tú ayudas en tu casa a que tenga elección y se pueda concentrar y pueda aumentar su umbral de tolerancia a la frustración, se va a ver reflejado en otros ámbitos. Ganar, ganar. El punto número 3 es que cuando nosotros elegimos, la motivación es intrínseca. ¿Qué significa esto? Bueno, hay 2 tipos de motivación. La extrínseca, que es la que viene desde afuera, que es cuando alguien nos sugiere algo, por ejemplo, las actividades escolares o cuando nosotros sugerimos un juego, una forma de jugar a nuestros hijos. Y está la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es la que nace de adentro. En la extrínseca el foco está al final, que puede ser terminar el trabajo para que la otra persona se ponga feliz, hacer cosas para que otros sean felices, me suena, no sé si a vos también te suena. Puede ser también hacerlo por un premio, ¿no? Termino, entonces tengo la nota del trabajo y ese es mi premio por terminar, pero siempre la motivación va a estar al final. Pero cuando la motivación es intrínseca, cuando yo elijo hacer algo, nace de adentro mío. Y cuando nace dentro mío, la motivación está en el camino que recorro y no tanto en el final. Te voy a dar un ejemplo en tu vida que lo vas a visualizar. Acordate cuando tenías que leer un libro para estudiar, para literatura, y cuando lees un libro que te atrapa. Un libro que vos elegiste de un tema que te atrapa. Una cosa es cuando yo lo hago porque un motivo externo me motiva, ¿no? Me lleva a recorrer ese camino que es, bueno, leo el libro porque voy a tener un parcial, un examen o me van a hacer preguntas sobre el libro, entonces lo tengo que aprender, posiblemente ya los olvidaste. Y están aquellos libros que vos elegiste leer, que te atraparon, que incluso lo elegiste leer a veces más de una vez y que sos capaz de contarlo y compartirlo con otras personas porque el conocimiento formó parte de ti. Esa es la motivación intrínseca y esa es la que nos hace realmente aprender. Ahí es cuando aprendemos, cuando sale de adentro. Aumenta la felicidad. Mirá qué loco esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero poder elegir aumenta la felicidad. Cuando nosotros podemos elegir, nos movemos con mayor seguridad, aumenta nuestra autoestima con lo que estamos haciendo, nos sentimos más confiantes y todas esas emociones fortalecen nuestra sensación de felicidad. Cuando nosotros hacemos algo porque otra persona nos lo pide, necesitamos constantemente el feedback de esa persona, o sea, necesitamos su opinión para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Y depender de la opinión de otros, depender de esa devolución, genera mucha inseguridad. Imagínate vos en tu trabajo, cuando haces una tarea en la que te sentís confiado y vas y la haces siempre y cada vez la mejoras más, y cuando, por ejemplo, viene una persona y te pide algo a lo que no estás acostumbrado, a que quizás sea tu primera vez o no, o no te gusta tanto, pero lo haces igual porque te lo pide el otro, y entonces no estás segura si, no sé, la planilla la estás llenando bien y necesitas que el otro te conteste. ¿Cómo te sentís en esas situaciones? ¿Cómo te sentís cuando vos fluís con lo que haces? Cuando nosotros elegimos, tendemos a fluir más en lo que estamos haciendo y eso aumenta nuestra felicidad. Y aunque ya te dije esto de la frustración, te lo voy a repetir, elegir nos ayuda a mantener en control nuestras emociones, nos ayuda a hacernos cargo de nuestras emociones, porque cuando nos frustramos, pero nosotros fuimos los que tomamos la decisión de hacerlo,
La expresión de esa frustración es mucho más controlada, me hago cargo de mis elecciones. Cuando me frustro, pero la decisión de que yo lo esté haciendo estuvo en otra persona, es mucho más fácil depositar la culpa de mi frustración en afuera, en los otros. ¿Sí? Cuando yo entiendo que la frustración vino después de una elección mía, me hago cargo de mis emociones. Para terminar de hablar sobre la frustración y que entremos en esto del nuevo orden, necesito leerte una frase de María Montessori, que es la que va a guiarnos en este paso 3, ¿sí? Dice así: ¿alguna vez le diste a tu hijo, aunque sea un solo día, la oportunidad de hacer algo que quisiera sin interferencia? Pensalo. Y ahora sí, entramos en el ejercicio de este paso 3, la parte práctica. La parte práctica va a contar de dos partes. Por un lado, vamos a crear las oportunidades de que pueda elegir en el ambiente. Vamos a generar el ambiente preparado con las oportunidades. Y la segunda parte es que vamos a practicar la no interferencia. No te preocupes, te las voy a explicar mejor. En la primera parte entra el nombre de este paso 3, que es el nuevo orden. Como te conté, en los salones Montessori, las actividades o los trabajos están divididos por área, ¿no? Entonces el niño empieza con una primera elección, que es elegir en qué área quiero trabajar. En una casa, si pudiéramos trasladarlo a una casa, lo que vamos a hacer es también generar esas islas, pero ahora ya no van a estar todas en el cuarto de juegos, o todas cerca de donde estaba el baúl. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir en la casa y generar diferentes áreas que tengan que ver con las actividades de la casa también. Entonces, por ejemplo, en el baño podrían haber actividades de trasvase o juegos donde pueda usar agua y que los pueda llevar a la ducha o que pueda jugar con ese elemento, ¿sí? Sin que eso se expanda para toda la casa. Jugar con agua puede ser el lugar del baño. Puede haber una isla que sea, por ejemplo, de actividades de arte, de plástica, donde tenga, todas las pinturas, las hojas, los lápices, y que cada vez que yo tenga ganas de expresar a través del dibujo, del arte, de lo que sea, una emoción, por ejemplo, tenga todos los elementos en un mismo lugar y que los pueda llevar, los pueda usar en ese lugar. Puede haber un área que sea de movimiento, ¿no? Eso va a depender de la edad del niño y de sus intereses, que ya aprendiste a observar allá en el paso 1 y con los elementos que ya clasificaste en el paso 2. Entonces ahora, por ejemplo, puede haber un área de movimiento que puede estar en el living de la casa, porque es donde estamos toda la familia, y mientras yo estoy haciendo una actividad, leyendo, por ejemplo, o haciendo algo que me guste, mis hijos pueden estar en movimiento en el living. Puede haber las áreas que se te ocurran. El área de los puzzles puede ser un mueble, que esté en el living, entonces ahí van a estar los puzzles y sabe que los puede ir a buscar ahí. Los juegos de cocina pueden estar en la cocina para que cuando no pueda cocinar conmigo, igualmente pueda expresar a través de un juego de rol o de imitación, cocinar. Así quiero que agarres aquella lista que hiciste de los juegos más usados por tu hijo en el paso 1 y que agarres esa lista y que pienses en los más usados, cómo podrías armar esas islas de interés. Y ese va a ser el nuevo orden, armar islas de interés. La no interferencia, que es la parte 2 de este ejercicio, es que permitamos que se concentren, ¿sí? No enseñemos a jugar, no enseñemos a usar sus propios elementos y que eligió. Observa cómo lo hace, observa cómo desarrolla el juego, observa su concentración, pero por favor no hables. Y puede ser que te pida que estés cerca, puede ser que te pida que estés al lado, hasta que participes en el juego, pero intenta, hace todo lo posible por mantener la boca cerrada. Y si necesitas hablar, porque te exige que hables, y eso a veces pasa, habla lo menos posible y deja que las decisiones del juego las tome el niño. Deja que la elección de a qué jugar y cómo jugar la haga el niño, porque eso va a hacer que sea mucho más flexible cuando no puede elegir. Y hay infinitas oportunidades para no elegir durante el día. El niño casi nunca elige lo que come, casi nunca elige sus horarios, no eligió su escuela, puede elegir qué ropa usa, pero no elige qué ropa comprar, la elegimos nosotros. Entonces,
tiene muchas oportunidades en el día en las que vos imponés tu voluntad. Deja que en el juego sea él quien elija. Va a cambiar todo. Entonces, a partir de ahora, en este paso 3 y en todas las áreas de juego, va a haber por lo menos 2 oportunidades de elegir. Una va a ser dónde, ¿no? El área en el cual voy a jugar, y la otra va a ser qué juguete o qué juego voy a elegir. Y eso va a estar en un área. Y cuando se desordenen esos elementos de esa área, se van a desordenar esos elementos y no toda tu casa. Magia, lo sé. Probalo, observá, fíjate si siempre traslada un elemento para otro lugar. Bueno, quizás elegiste mal el área y ese elemento debe estar en otro lugar. Acá va a entrar la observación y la depuración nuevamente, pero en este paso vas a empezar a ver la autonomía en el juego naciendo y desarrollándose. Y cuando esto esté afinado, vas a poder pasar al paso 4. Nos vemos en el paso 4.